A continuación vamos a echar un vistazo un poco superficial al tema de transformadores. Lo que pretendemos en este tema es simplemente ver cuál es el principio de constitución y funcionamiento de un transformador y monofásico, y a continuación pasar a hacer un análisis superficial de los trifásicos, de los autotransformadores y de los transformadores de medición. En un primer momento, entonces, vamos a centrarnos en lo que es un transformador monofásico, y como tal se puede indicar que un transformador es un dispositivo que permite modificar la potencia eléctrica de corriente alterna, muy importante lo de alterna, con un determinado valor de tensión de corriente en otra potencia prácticamente igual, si el rendimiento del transformador es el adecuado, de casi el mismo valor, pero de potencia, pero diferentes valores de tensiones y de corriente. Es una máquina estática, no hay movimiento de piezas, de bajas pérdidas, y tiene un sistema muy extendido en sistemas eléctricos de transmisión y distribución de energía, además de en otro tipo de elementos, no ya como concepto de transformador de tensiones y de corrientes, sino bueno, para otras cosas que veremos más adelante. Bueno, básicamente un transformador, como podemos ver en esta imagen, está compuesto por dos bobinados, un primer bobinado conocido como bobinado primario y otro bobinado conocido como secundario. Normalmente estos elementos están construidos físicamente del tipo como se indica aquí, un núcleo de este estilo, un núcleo con una alta permeabilidad magnética, es decir, que deja circular a través de él las líneas de campo magnéticos. Y lo que hacemos es devanar o bobinar la bobina del primario alrededor de esta parte central del núcleo, y el secundario también por encima de este primario o al lado de este primario, normalmente encima, en este mismo elemento. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Cuando yo aplico una tensión al primario, tal como tengo aquí, yo aplico una tensión muy importante, una tensión alterna, lo que hago es aplicar una tensión a esta bobina. Esta bobina, que está compuesta por una cantidad de espiras, vamos a llamarle NP o N1, que lo que provoca es que la caída de tensión en cada una de estas espiras sea el total de la tensión de entrada dividido por el número de espiras, es decir, tensión en una espira va a ser igual a la tensión de entrada dividido por número de espiras. Debido a ello, en cada bobina de ellas va a circular una corriente que por efecto de la ley de Lenz, lo que nos hace es que al circular una corriente alterna o variable por un conductor, alrededor de dicho conductor se induce un campo magnético que en este caso lo que hace es circular o cerrarse o facilitar su cierre a través del núcleo. Este campo magnético que yo tengo aquí es un campo magnético debido a la corriente que circula por una espira, pero como yo tengo un total de NP espiras, lo que tengo es un campo magnético que es el resultado de la suma de todas las fuerzas magnéticas creadas en cada una de las espiras, de forma que yo por este núcleo que tengo aquí, lo que tengo es un conjunto de campos magnéticos, de líneas magnéticas, que es el resultado de la suma de la generada por cada una de las espiras. Como la corriente o la tensión de entrada, o sea, la corriente de entrada es variable, es alterna, lo que yo tengo es aquí también un campo magnético también que es alterna o variable. Este campo magnético, como estamos viendo aquí, tiene su influencia también sobre el secundario. El secundario, la conexión del secundario yo lo tengo aquí. Entonces lo que ocurre es que como el efecto de la ley de Lenz es reversible, es decir, al hacer circular una corriente por un conductor me genera un campo magnético, y al ser reversible quiere decir que si yo por un conductor someto un conductor a un campo magnético variable, en dicho conductor se induce una corriente eléctrica. Lo que va a ocurrir entonces en este secundario es que en cada una de estas espiras, debido a este campo magnético, se va a generar o se va a inducir una corriente eléctrica. Corriente eléctrica que en cada una de las espiras me va a generar una fuerza electromotriz, es decir, me va a generar una tensión. Una tensión en una de las espiras. Si yo tengo aquí una cantidad de espiras que le podríamos llamar N2
o NS, lo que va a ocurrir es que la tensión total de salida, tensión del secundario, va a ser igual al producto de la fuerza electromotriz inducida en una de las espiras multiplicado por el número de espiras. Entonces yo lo que voy a obtener aquí es, si meto una tensión de entrada, voy a tener aquí en la salida, en el secundario, una tensión de salida acorde a la relación de espiras que exista entre el primario y el secundario. Eso es lo que se conoce como relación de transformación. Y tenemos que tener en cuenta que la tensión que yo meto a la entrada y la tensión que yo tengo a la salida son unas tensiones que están galvánicamente aisladas, es decir, no existe una diferencia de potencial entre ambas. Yo voy a tener una diferencia de potencial entre estos dos puntos y voy a aplicar una diferencia de potencial entre estos dos puntos, pero no va a haber ninguna diferencia de potencial entre este punto y este de aquí. Entonces van a estar eléctricamente aislados, que va a ser una de las grandes utilidades para los cuales yo voy a utilizar un transformador. Características de un transformador ideal. Las características de un transformador ideal son estas que tenemos aquí. Es decir, que las bobinas primaria y secundaria no tienen resistencia única. Otro, que todo el flujo magnético se encuentra en el núcleo de la lámina de acero, es decir, que todo el campo magnético generado por el primario se concentra en este núcleo que tenemos aquí. No hay dispersiones, no se ocurre. En el núcleo no hay una reductancia, no hay pérdidas, no hay pérdidas magnéticas, y que el núcleo no tiene pérdidas de corriente parásitas por histéresis. Con lo que nos queda que, analizando el concepto que decíamos de relación de transformación, al cual le podemos llamar N, la relación de transformación N es igual al cociente que hay entre el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. N, número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. O lo que es lo mismo, tensión de entrada del primario entre tensión de entrada del secundario. Lo hemos dicho anteriormente, porque decíamos que la tensión en cada una de las espiras era igual al cociente entre la tensión de entrada entre el número de espiras, o lo que es lo mismo, que la tensión de salida del secundario es igual a la tensión inducida en cada una de las espiras multiplicado por el número de espiras del secundario. También se cumple, como hemos dicho, que la potencia en un transformador ideal, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Como la potencia del primario es tensión del primario por intensidad del primario y la potencia del secundario es tensión del secundario por intensidad del secundario, y como hemos dicho que N, la relación de espiras, la relación de transformación, era igual a VP entre VS, o también, como decíamos, NP entre NS, teniendo en cuenta esto y deduciendo, sacando de aquí, si yo lo que hago es pasar este VS aquí, este VS lo paso a este lado de la igualdad, este IP me pasa a este lado, con lo cual me queda que la relación de transformación es igual a tensión del primario entre tensión del secundario, o intensidad del secundario entre intensidad del primario. Al final se cumple que el producto de la tensión de primario por intensidad de primario es igual a tensión de secundario por intensidad de secundario. O sea, lo que hemos comentado, que en un transformador ideal, el rendimiento 100%, no hay pérdidas, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. A raíz de todo ello, se cumple que, como hemos dicho antes, la relación de transformación nos da pie a indicar que un transformador es reductor cuando reduce la tensión, y para que reduzca la tensión, la relación de transformación N tiene que ser menor que 1. Si es elevador, aumenta la tensión, con lo cual la relación tiene que ser igual a mayor que 1. Y cuando es igual a 1, estamos en un elemento que para lo único que me sirve es para aislar tensiones. Para ello, a continuación, para acabar de comprobarlo, vamos a montar una práctica muy sencilla con multisim. Vamos a montar un transformador en un primer momento con una relación de espiras de 10 a 1, es decir, 10 de primario, 1 de secundario, con lo cual la tensión que yo meta a la entrada, 220 voltios, a la salida, aplicado a una resistencia, me va a suponer una tensión de 10 veces inferior, 22 voltios. A continuación lo que haremos es variar la relación de transformación, poniendo una relación de transformación aquí es de 10. Pondríamos una de 0,1, es decir, un 10 aquí, un 1 aquí y un 10 aquí, o una de 1 a 1,
pues con un 1 aquí y un 1 aquí. Y lo que haremos es mirar la relación o las tensiones que obtenemos, tanto metiendo un 220 voltios a 50 vatios, tensiones y corrientes y potencias en la carga y en la entrada. Para eso lo que haremos es trabajaremos con multisim y montaremos este circuito que tenemos aquí, que es este. Es este transformador, como hemos dicho, con una relación de 10 a 1, y que yo puedo cambiar esa relación pulsando dos veces y en la parte de valor primary coil, bobinas del primario, y ahora tengo puesto 10, y del secundario 1. Si pincho dos veces me permite cambiar estos valores. Nosotros aquí ahora vamos a ver tal cual lo tenemos aquí. Si le damos marcha, pues bueno, tenemos aquí el elemento. Hemos colocado aquí un batímetro en el generador y un batímetro en la resistencia. Y un punto de test de tensión e intensidad en el primario y un punto de test de tensión e intensidad en el secundario. Podemos ver, si lo paramos mejor, podemos ver cómo estoy metiendo 220 voltios de entrada. Aquí no lo veo muy claro. El valor pico a pico, en este caso 220 voltios de entrada, y obtenemos a la salida una tensión de 22 voltios. 22 voltios entre 10 ohmios, 22 miliamperios. Digo 22 voltios entre 10 ohmios, 2,2 amperios. Con una relación de transformador del 10 a 1, yo aquí me debería de salir no 110 sino 220, pero lo que sí es verdad es que la corriente, si aquí es de 2 amperios, la tensión es 10 veces más pequeña, con lo cual aquí es 10 veces mayor, y la corriente, si aquí es de 2,2 amperios, aquí será 10 veces menor, es decir, 220 miliamperios, como podemos ver en este caso. Las potencias que me entrega el generador es de 22,5 vatios y la que tengo en la carga es 22,5 vatios, porque estamos partiendo de la base de que este es un transformador de rendimiento 100%, es ideal. Si cambio esto y hago la relación en este punto, coloco 10 y en este coloco, he dicho 10 es 1 y aquí coloco 10, le digo OK, ejecuto, paro y veo como tengo aquí 220 voltios, como ahora tengo relación 1 a 10, aquí tengo una tensión 10 veces mayor, entonces aquí tengo 2200 voltios. La intensidad es enorme, 220 amperios, y aquí será 10 veces menor, que sería 2 amperios. Este es el circuito que hay que montar, hacer las pruebas, montarlo y subir el resultado a la página. Visto los conceptos sobre transformadores monofásicos, quiero hacer hincapié en un punto que es importante, lo hemos comentado, que consiste en decir que un transformador primario va a tener una serie de bobinas en el primario y una serie de bobinas en el secundario. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 y 4 espiras, 1 y 2. Lo que voy a hacer es, si meto una tensión de entrada de 200 voltios, caída de tensión en cada uno de estas espiras, yo tengo 200 entre 4, 50 voltios. Con lo cual, en esta espira de aquí se va a inducir 50 voltios. Con lo cual, yo tengo 50, 50, 50, 50, pero aquí tendría 50 y 50, 100 voltios. Es decir, lo que tenemos que hacer para obtener la tensión de salida del secundario es ver la relación que existe espira a espira. Es lo importante. Y luego multiplicar, en el caso del secundario, por el número de espiras del secundario. Esto va a ser importante para acabar de entender de manera sencilla la relación de transformación en los transformadores trifásicos. Un transformador trifásico básicamente está construido igual que un monofásico, salvo que la constitución del núcleo es una constitución un tanto especial. En lugar de tener solamente una parte, de aquí para aquí como teníamos antes, ahora tengo tres partes, es decir, tengo tres pilares centrales, y en un transformador trifásico yo lo que voy a tener son tres bobinas de primario y tres bobinas de secundario. En cada uno de estos bloques que tengo aquí, lo que voy a hacer es bobinar los primarios en cada uno de los de las tres bobinas que componen el primario, lo voy a bobinar en una de las columnas, una, otra y otra.
Y cada una de las 3 bobinas que componen el secundario los voy a bobinar en cada una de las columnas. Con lo cual el principio de funcionamiento va a ser exactamente igual que hemos dicho anteriormente. Yo lo que voy a hacer en este caso, lo que voy a hacer es hacer circular corriente por una de las espiras, por cada una de las espiras del primario. Cada una de estas corrientes va a generar un campo magnético en el núcleo, campo magnético variable porque la corriente, volvemos a insistir, tiene que ser variable, alterno en este caso, y ello lo que me va a hacer es, ese campo magnético variable va a inducir en estos secundarios, va a inducir unas fuerzas, unas corrientes y unas fuerzas electromotrices que yo voy a obtener en la salida del secundario. No hay mucho más que decir. Lo único que podríamos indicar es el conexionado, es decir, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que estamos trabajando en trifásica. Antes de continuar con nada, vamos a explicar un par de conceptos de trifásica. Y los conceptos que vamos a explicar son los siguientes. Yo en trifásica voy a tener, como bien dice el elemento, voy a tener 3 fases en trifásica. Un momento. Este no, tengo que hacerle más fino. Un segundito. Le voy a hacer esto. Voy a abrir un documento nuevo. Y aquí voy a bajar. Trifásica, yo voy a tener 3 fases, la R, la S y la T, como ya sabemos. Y en la estructura trifásica podemos tener una cuarta, entre comillas, fase, que es el neutro. De forma que yo tengo una relación de tensiones de R con respecto a S, con respecto a T o con respecto al neutro. Según el tipo de conexión que yo haga, según me llegue a mí la línea, yo puedo tener una estructura, según me llegue a mí tensión del distribuidor, puedo tener una estructura tal cual esta que tenemos aquí. Entonces yo tengo aquí 3 fases, la R, la S, la T y la N. Tenemos que tener en cuenta que aquí se habla de 2 conceptos, lo que se llama la tensión de línea y lo que se llama la tensión de fase. La tensión de fase es la tensión que hay entre cada una de las fases y el neutro. Entonces la tensión de fase es igual a la VRN o igual a la VSN o igual a la VTN. Esto es tensión de fase. Y luego por otro lado tenemos lo que se conoce como la tensión de línea. La tensión de línea es la tensión que hay entre cada pareja de fases, es decir, tensión de línea es igual a la tensión RS o a la tensión RT o igual a la tensión ST. ¿Qué relación existe entre la tensión de fase y la tensión de línea? La relación es lo que se conoce como la relación de raíz de 3. Es decir, la relación que existe no es la tensión, podríamos decir que efectivamente la tensión que hay entre R y S es la tensión de fase RN más la SN, efectivamente, y lo es. Pero tenemos que tener en cuenta que entre esas 3 fases que hemos dibujado existe un desfasaje de 120 grados. Es decir, entre R, S y T yo tengo un desfasaje de 120 grados. Eso se traduce que la tensión Rn tendría que tener una forma de onda tal que así. La tensión Rtn tendría que tener, si estos son 180 grados, 120 grados poco más o menos por aquí, entonces la tensión Tn va desfasada 120 grados. Y la tensión Rsn va desfasada otros 120 grados. Si esto es 180, estos son 270, pues 240 vendría por aquí, con lo cual sería esta. Es decir, las tensiones entre sí son estas. Entonces tenemos desfasadas 120 grados. De forma que efectivamente yo puedo decir que la tensión de línea RT es la suma de Rn más Tn, pero tiene que ser una suma vectorial. Y la suma vectorial en este caso me da este resultado, que es esto que tenemos aquí. Con lo cual resulta que la suma de estas 2 tensiones no es la suma lineal. Es decir, si yo estoy hablando de unas tensiones de línea
de unas tensiones de fase de 120 voltios, la tensión de línea no será 120 más 120. Es decir, volvemos al esquema que teníamos antes. Si yo estoy hablando de que aquí tengo 120 voltios y de que aquí tengo 120 voltios, la suma de estas dos tensiones no son 120 y 120, 240, sino que es la suma que podríamos decir vectorial, que es esta. ¿Qué relación existe entre esto? Lo que se conoce como la relación de raíz de 3. Si sacamos la calculadora y decimos cuánto vale raíz de 3 es igual a 1,73. Esto es igual a 1,73. Con lo cual quiere decir que yo la tensión, si la tensión de fase es 120, la tensión de línea será igual, tensión de línea es igual a la tensión de fase por raíz de 3. En este caso, si hablábamos de una tensión de fase de 120, raíz de 3 multiplicado por 120, 207. Realmente cuando estamos hablando de tensiones de fase de 120, que ya prácticamente no se utilizan, no es cierto. Si se recuerda, se debe de recordar que estábamos hablando, cuando hablábamos de tensiones de 120, realmente era del orden de 125. Con lo cual resulta que para una tensión de fase de 125 voltios me sale una tensión de línea de aproximadamente 220. Si aplico la misma relación al 220, si multiplico raíz de 3 por 220, me da un resultado de 381. Efectivamente, son las tensiones a las cuales estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, la relación de 220 de fase nos entrega una tensión de línea de 380. O sea que nos vamos a quedar con esta fórmula importante, y es que la tensión de línea es igual a la tensión de fase multiplicado por raíz de 3, o viceversa. La tensión de fase es igual a la de línea dividido por raíz de 3. Tensión de fase es igual a la tensión de línea entre raíz de 3. Nos quedamos con eso porque eso va a ser interesante para analizar la relación de Stira en los transformadores trifásicos. Su funcionamiento ya lo hemos visto. O sea, su constitución, mejor dicho, ya la hemos visto. Lo que vamos a pasar ahora es a estudiar algunas cuantas cosas. ¿Cómo puedo yo conectar las espiras del primario? Las puedo conectar en los dos tipos de conexiones que me encuentro en trifásica. Las puedo conectar en triángulo y las puedo conectar en estrella. ¿Y cómo puedo conectar yo el secundario? Lo puedo conectar en triángulo y lo puedo conectar en estrella. Es decir, yo puedo tener unas configuraciones en los transformadores que me reúnan las cuatro combinaciones. Es decir, estrella-triángulo, bueno, estrella-estrella, como muestra la figura, estrella-triángulo, triángulo-estrella y triángulo-triángulo. ¿Qué es lo que qué diferencia va a haber entre estos tipos de conexiones? Pues la única diferencia va a ser las tensiones de salida, que como hemos dicho anteriormente, va a venir en función del famoso número de raíz de 3. Para hacer una conexión estrella, como esta que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es meter tensión de línea a cada una de los principios de cada bobina y meter el neutro en la zona central que me une los finales de las bobinas. Esto para el primario y para el secundario es exactamente lo mismo. Aquí diferenciamos entre primario y secundario por el tipo de letra, es decir, con letra mayúscula o con letra minúscula. Por lo demás, ¿qué relación de transformación me voy a encontrar yo? Esto es muy sencillo de entender. Tenemos que tener en cuenta que, a final de cuentas, la tensión que aplique yo a una bobina del primario me va a inducir, me va a crear una fuerza electromotriz y me va a inducir en su prima, por así decir, del secundario, una tensión acorde a la relación de espiras que exista entre ambas bobinas. Es decir, si yo tengo una configuración de primario estrella como es esta,
y meto una tensión de fase de 120 voltios y tengo el secundario también bobinado en estrella, me va a inducir en esto 120 voltios. Es decir, yo voy a tener, si aquí tengo una tensión de fase de 120, aquí voy a tener una tensión de fase de 120, ni más ni menos. Ojo, que si yo para en este tipo de configuración, para tener aquí una tensión de fase de 120, voy a tener que tener aquí una tensión de línea de 120 raíz de 2 de 220, ni más ni menos. En el caso de una configuración estrella a estrella, las mismas tensiones que tenga yo a la entrada, tendré a la salida si la relación de espiras es 1. Si la relación de espiras es 2, si es un reductor, pues yo lo que voy a obtener es aquí una tensión que será la mitad de la que tenga yo. Este es un tipo de configuración. Otro tipo de configuración con el que yo me puedo encontrar es este. Es decir, un primario, como tenemos aquí en estrella, y un primario en triángulo y un secundario en estrella. ¿Qué tensión voy a tener yo aquí a la salida? Pues lo único que tengo que decir es lo siguiente. Para hacer la configuración en triángulo, lo que tengo que hacer es siempre unir el inicio de una bobina con el final de la otra. Inicio con final, inicio con final. Si yo tengo aquí una tensión de línea, la que sea VL, es la que yo aplico directamente a toda esta bobina. Esta tensión de línea me va a inducir, para el caso más elemental, que es una relación de espiras de 1, un aislador galvánico. Entonces, toda la tensión que yo tenga aquí va a ser la que yo voy a tener aquí. Es decir, esta VL que yo tengo en esta bobina va a ser aquí una VL. Pero, como esta configuración es una configuración que es estrella, es decir, que aquí tengo VL, yo tengo aquí VL, yo tengo aquí VL, la VL primario, la tensión de línea secundario, VL secundario será igual a la tensión de línea primario multiplicado por raíz de 3. Así de sencillo. Otro tipo de configuración que yo pueda tener es esta. Es un primario en estrella y un secundario en triángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Toda la tensión de fase que yo tenga aquí, tensión de fase en el primario, me va a inducir el mismo valor de esa tensión de fase en el secundario. Si yo tengo aquí 120 voltios, yo aquí tendré 120 voltios. Con lo cual resulta que yo tengo aquí una tensión de 120 voltios, cuidado, que esto al ser una configuración en estrella, para tener aquí 120 de fase necesito tener de línea 220. Sin embargo, aquí, como tengo 120 en extremos de cada devanado, yo voy a tener una tensión de línea de 120. Siempre, 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 el desfasaje entre las diferentes fases va a ser, como no podía ser de otra manera, va a ser de los 120 grados. Una configuración, como hemos visto antes, estrella-estrella, sin problemas. Una configuración triángulo-triángulo tendría la misma relación, y una triángulo-estrella, pues aplicando el mismo concepto que hemos indicado antes. Es decir, haciendo un resumen de relaciones de transformación, me encuentro que una relación de transformación para un estrella-estrella, la relación de transformación es número de espiras entre número de espiras. No entra en juego para nada la relación de 3. Sin embargo, no. También para un triángulo-triángulo, para un triángulo-triángulo, otra vez lo mismo, la relación de espiras es n entre n. La cosa cambia y se empieza a añadir en la relación de espiras el raíz de 3 cuando tengo diferente configuración de conexión entre primario y secundario. En este caso, primario es estrella, secundario triángulo, me voy a encontrar que voy a tener una tensión de salida del secundario inferior a la tensión de entrada del primario en raíz de 3. Exactamente lo mismo ocurre
cuando tenemos una configuración primario, bueno, lo mismo pero al revés, a la inversa, cuando tenemos una configuración primario triángulo y secundario estrella. Con lo cual, en este caso, aquí no es A, es N, en lugar de ser N por raíz de 3, es entre raíz de 3. Si se quiere más información sobre transformadores, se puede encontrar en esta página web que tenemos aquí, que es una página web que es muy, muy interesante. De esta manera terminamos con los transformadores monofásicos y trifásicos y nos metemos con autotransformadores. ¿Qué es un autotransformador? Básicamente, funcionamiento eléctrico o valores prácticos de tensiones y corrientes que yo obtengo es lo mismo que un transformador monofásico con aislamiento galvánico. Solamente que aquí tenemos unas diferencias. Las diferencias son, primero, en cuanto a construcción. No tengo dos bobinas eléctricamente totalmente independientes, sino que, vamos a decir, tengo una única bobina en la cual en un punto intermedio, según gustemos o queramos, vamos a tomar una toma de salida. De forma que yo aquí voy a tener el mismo principio que un transformador. Voy a tener, en este caso, un primario compuesto por todos estos devanados, todas estas espiras que tengo aquí, y voy a tener un secundario que va a estar compuesto por todas las espiras que tenemos aquí. Con lo cual, la relación de transformación va a ser número de espiras. Antes era del primario, es decir, de todo esto, N1, entre el número de espiras del secundario, es decir, esto que tenemos aquí en 2. Básicamente, esta es la estructura y la principal diferencia que existe, bueno, también podemos hacer. Este da la sensación de que siempre tiene que ser un reductor, porque siempre esta tensión tiene que ser menor que esta, y lo es. Y da la sensación de que tiene que ser reductor, pero no tiene por qué, porque si yo lo que hago es meter aquí una tensión de entrada, puedo obtener aquí una tensión de salida, con lo cual resulta que hemos hecho un transformador elevador. No lo hemos indicado en el caso del transformador monofásico ni del trifásico, pero estaríamos en las mismas, estaríamos en las mismas condiciones. Es decir, en un transformador yo digo que la tensión de entrada del primario es esta, la del primario, y esta es la del secundario, pero tranquilamente puedo meter aquí una tensión de entrada y obtener aquí una tensión de salida, con lo cual convierto, si esto antes era, como se ve aquí, un transformador reductor, porque este número de espiras es menor que este, si meto aquí la tensión de entrada y saco aquí la de salida, lo estoy convirtiendo en un transformador elevador. Pues con un autotransformador nos ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo meter la tensión de entrada, yo puedo meter la tensión de entrada por aquí y obtener la de salida por aquí, y ya sería un elevador. Una cosa importantísima, y es que un autotransformador no tiene validez para cuando yo quiero obtener un aislamiento galvánico entre dos tensiones. Como hemos dicho al principio, yo la característica que tengo en un transformador es que si yo meto aquí 220 voltios y tengo una relación de espiras 1, obtengo aquí 220 voltios. Da la sensación de que este transformador no sirve para nada, pero sí que sirve, porque esta tensión y esta, entre estos dos elementos no hay una diferencia de potencial. Yo los tengo aislados eléctricamente, cosa que aquí es imposible. Yo siempre voy a tener una fase común y no consigo un aislamiento eléctrico. Bueno, no hay mucho más que explicar de otros transformadores y nos vamos a poner a ver dos tipos de transformadores un tanto especiales. Uno de ellos es el transformador de tensión, que para lo que sirve es para elementos o para situaciones de medición. Cuando, por ejemplo, yo tengo unas líneas de tensión, que es una tensión muy elevada, alta tensión, cuando yo quiero conocer la tensión en sus extremos, lo que tengo que hacer es colocar un voltímetro. Pero claro, me encuentro con que el problema que tengo en este voltímetro es que tiene que estar fabricado para trabajar con unas tensiones muy elevadas. ¿Qué es lo que se hace para evitar eso? Y además para evitar el problema de peligros laborales para la gente que los
los operarios que trabajan en ello, que lo que podemos hacer es colocar un transformador como este que tenemos aquí, un transformador que en este caso va a ser reductor, un transformador que está diseñado, fabricado para que aguante altas tensiones en el primario y esté conectado a la línea de alta tensión, y un secundario con menores reductor, con menor cantidad de bobinas, en el que obtengo yo baja tensión. Y en este punto es en el cual yo conecto el voltímetro con el que yo quiero medir. Pero lo que estaré midiendo es la tensión. Hombre, no es la tensión de la línea, por supuesto que no. Pero si yo conozco, que es lo que tengo que conocer, la relación de transformación de este transformador, lo que puedo hacer es aplicar el coeficiente correspondiente, y si, por ejemplo, si esta relación de transformación es de 1000, es decir, 1000 a 1, 1000 primario, 1 secundario, quiere decir que esta tensión que yo tengo aquí es 1000 veces menor que la que tengo en la línea. De forma que si esto me marca 50 voltios, quiere decir, yo debo de interpretar que la tensión que tengo en la línea es de 50.000 voltios. Entonces yo aíslo la parte de medida de la parte de tensión que realmente quiero medir, y obtengo una mayor seguridad de tensión. El otro tipo de transformadores con que me encuentro que se utilizan en medición, los de intensidad. ¿Qué tenemos que hacer para medir la intensidad que circula por un circuito? Tengo que abrir el circuito y conectar en serie con él un amperímetro. ¿Con qué me encuentro? Que si la corriente que tiene que circular por esta línea es muy elevada, 100 amperios, tengo que tener un amperímetro diseñado para poder trabajar con 100 amperios. Es decir, tengo unos conductores muy grandes, y es un verdadero engorro. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan transformadores de corriente, es decir, transformadores que lo que me hacen es tener diseñado un primario con un conductor muy grueso, como debe ser, para aguantar esa corriente que tiene que circular por esta línea, por la carga, pues para 100 amperios tiene que estar, y un secundario que con muchos más conductores, con mucho más espiras, pero mucho más pequeño, de forma que yo aquí lo que voy a hacer es tener una tensión proporcional a la corriente que circule por aquí. Y lo que voy a hacer aquí es colocar un amperímetro, o incluso directamente podría colocar un voltímetro, solamente que en lugar de representar voltios, interpretarlo como amperios. Entonces yo aquí lo que voy a tener es una tensión directamente proporcional a la corriente que circule por aquí. Normalmente estos transformadores tienen muy pocas espiras de primario muy gruesas, y muchas espiras de secundario muy finas. Tan pocas espiras de primario que la mayoría de las veces es una única espira. Como por ejemplo podemos ver en estos transformadores de corriente que tenemos aquí, que vemos que tienen un algo, y tiene un agujero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por aquí por el medio, por este agujero, se pasa el conductor de corriente de la carga, es decir, ese conductor del que hemos dicho antes, por el cual iban a circular 100 amperios. Induce un campo magnético hacia alrededor, pues bueno, relativamente grande, pero con una sola espira, y tenemos un secundario. Es decir, aquí hacemos un transformador que lo que tiene es una relación de espiras de primario, NP igual a 1 y NS igual a como esté construido este transformador. De forma que de esta manera, además, no tengo ni que interrumpir ni que cortar la línea como hacíamos aquí. Antes esto lo cortábamos, ¿no? Yo simplemente coloco aquí un transformador, hago pasar, circular el conductor de la carga por el centro del transformador, y aquí se me va a inducir una tensión proporcional a la corriente que circule por aquí. Tenemos aquí diferentes versiones, incluso en esta que tenemos aquí, un segundo, incluso en esta que tenemos aquí podemos ver cómo tiene ya incluso, un segundito, el conductor que pasa por el centro. Es decir, yo lo que haría en este caso es conectar aquí uno de los cables de la línea y aquí el otro, es decir, aquí conectar la carga, y hacer que esto venga así. Y en estos terminales que tengo aquí puedo obtener yo diferentes valores de tensión en función de las diferentes relaciones de transformación. Otro tipo de transformador que aquí no lo tenemos, pero simplemente lo vamos a comentar, es el transformador de impulsos, que es un transformador
un tanto especial. Es un transformador que físicamente es igual que los anteriores, tiene un primario, tiene un secundario, ¿eh? Pero que la característica que tiene es que está diseñado, ¿eh?, para trabajar, normalmente son pequeños, ¿eh?, y están diseñados para trabajar con corrientes variables, como todos, pero tienen una muy buena respuesta a picos de corriente y de tensión que son muy estrechos. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, si yo tengo que atacar a una carga en alterno, normalmente o muchas de las veces la atacamos con tiristores o con triacs. A este triac o tiristor hay que meterle unos impulsos de puerta. Esta carga normalmente puede ir conectada a 220 voltios o más. Y yo tengo aquí el circuito que me genera los pulsos, generador de pulsos, que dentro va a tener, pues por ejemplo, ¿por qué no?, un operacional. Un operacional que viene, su punto de referencia es la masa. Claro, yo tengo que, estos pulsos que saco aquí los tengo que conectar aquí. Pero claro, entonces yo tendría que conectar la masa de este circuito, la tendría que conectar eléctricamente a este punto que tengo aquí, a este. Esto aquí y esto aquí. Con lo cual tengo un problema. Y es que estos 220 voltios que tengo de tensión de entrada, una de estas fases, si esto es la R y esto es la S va unida a la masa del operacional. Y eso es imposible. No se puede hacer. ¿Qué es lo que se utiliza en estos casos? Hay muchas posibilidades. Una de ellas, vamos a echar esto en marcha atrás, una de ellas es, en vez de colocar esto, coger y colocar aquí un transformador de impulsos, de forma que esto venga así. De forma que los impulsos que yo tengo en este punto están referidos a masa. Provocan una corriente que circula por aquí, provocan una corriente que circula por esta bobina, y en esta bobina me cierra la corriente entre puerta y terminal. Entonces, genera esta corriente. De esta manera nos encontramos con que esta tensión, que es alterna, que es una de las fases, está totalmente aislada de la masa del circuito generador de pulsos. Es lo que pretendíamos con este capítulo, y aquí lo dejamos. Recordamos que hemos analizado los transformadores monofásicos, con sus principios de funcionamiento. Un segundo. Hemos analizado los monofásicos con su principio de funcionamiento, los trifásicos, los de medición, el autotransformador, los de medición tanto de tensión como de corriente, y los de impulsos. A continuación lo que vamos a hacer es la práctica que hemos comentado. Vamos a hacer esta práctica y la vamos a subir a la página web. Y con esto damos por terminado el tema.